Te damos toda la gloria, Señor. Hemos estado en este momento, Señor, en este retiro espiritual de los jóvenes. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea el que haya dirigido y el que sigue dirigiendo estos últimos momentos del programa. Dios mío, te pedimos que sea usted quien nos dirijas a través de tu bendita palabra sobre este tema importante hacia la juventud. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar su lugar. El tema de hoy, decíamos, los tres enemigos del joven cristiano. ¿Cómo dijimos, jóvenes? Los tres enemigos del joven cristiano. ¿Alguien sabe qué significa la palabra enemigo? ¿Alguien puede decirme el significado de la palabra enemigo? ¿Qué es un enemigo? Los escucho. ¿Qué es un enemigo? ¿Qué significa la palabra enemigo? Porque para hablar de los tres enemigos que tiene el joven cristiano, tenemos que definir qué es un enemigo. La palabra enemigo es aquel que se opone a alguien o algo. Es aquel que es contrario a aquello. Es decir, que el joven cristiano tiene tres enemigos con los cuales tiene y debe de combatir diariamente. Yo no sé si ustedes saben cuáles son esos tres enemigos que tiene el joven cristiano. Y vamos inmediatamente a la palabra. Uno de ellos, gloria al Señor, es la carne. Uno de los enemigos que tiene el joven cristiano es la carne. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 17 al 23. Vamos rápidamente. Romanos capítulo 7, versículo 17 al 23. Dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Sino el pecado que mora en mí. Verso 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La palabra nos revela que dentro de nosotros opera una fuerza que nos conduce al pecado y a la muerte. Escuchen, jóvenes, por favor. La palabra de Dios nos revela, nos enseña que dentro de la persona, dentro de nosotros, opera una fuerza que nos conduce al pecado y a la muerte, y esto es la carne. Pablo, aquí donde dimos lectura, Pablo afirma acerca de que habían cosas que él no deseaba hacer, pero lo que hacía era algo que no quería. Era lo contrario. Por eso decíamos que la palabra enemigo es lo contrario de aquello. Y vamos a ver 5 cosas en esta lectura que resalta. 1. Pablo decía que dentro de sí moraba el pecado, versículo 17. 2. En el verso 18 dice que dentro de sí había algo que hacía que el bien no morara en él. 3.
decía que la carne hacía cosas que él no quería hacer. 4. Y la carne hacía que él hiciera el mal, versículo 19. Y el verso número 5, el verso 23 dice que la carne lo hacía nuevamente cautivo a las cosas que no quería hacer y que era causa de pecado. Es decir, la carne es lo contrario del espíritu. Hay una expresión que Jesús dijo acerca de la oración. A ver, jóvenes, ¿cuánto nos gusta orar? ¿A cuántos de ustedes, los jóvenes, les gusta orar? A ver, levanten la mano a los que les gusta orar. Nadie le gusta orar, ciertamente. ¿Y sabe qué es lo que provoca? La carne. Jesús dijo, la verdad del Espíritu desea. El Espíritu nos lleva a que nosotros oremos, que vengamos a la iglesia. A ver, levanten la mano, ¿cuánto vienen en sacrificio? ¿Y los demás jóvenes? La carne lo orilló ¿a qué? A que se levantaran. Y lo primero, que desayunaran. No le da caso que cuando ustedes no ayunan ni le da hambre, hasta comen hasta las 3 de la tarde. Pero cuando ponen el propósito de ayunar, como en los 10 minutos que se levante a orar, dice, ya me dio hambre. Jesús dijo, la verdad del Espíritu desea, pero la carne, ¿qué cosa es? La carne es débil. Es la carne que se opone al Espíritu. La carne es lo contrario de lo espiritual. La carne es el enemigo del espiritual. La carne es lo que conduce al joven, gloria al Señor, a desear, y no solamente desear, sino ejercer, gloria al Señor, todos los deseos carnales. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice, los designios acerca que todo lo que hay en el mundo, pero resalta donde dice los deseos de la carne. La palabra designo es los propósitos, a lo que lleva. ¿Qué es lo que lleva a los deseos carnales, hermano? ¿Qué es lo que lleva a los designios de la carne, los deseos de la carne, jóvenes? Lleva a que el joven peque. Hubo un joven que propuso en su corazón no contaminarse. ¿De qué joven estamos hablando, jóvenes? A ver, ¿a quién de los jóvenes propuso no contaminarse en su corazón? ¿Jóvenes? Daniel. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y eso es lo que deben de hacer ustedes, jóvenes. No dejar que la carne le provoque deseos y al final practiquen esos deseos y los conlleven al pecado. Ahora ustedes me van a decir, ¿y cuáles son esos deseos de la carne? Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Los que iban a la escuelita bíblica antes y ahora son jóvenes se han de acordar lo que nos enseñaban las maestros o las maestras. Gálatas 5, 19. Y fíjense cómo dice el texto, y manifiesto. Es decir, son cosas que se manifiestan, son cosas visibles, son cosas que se ven. Ojalá que los jóvenes dieran a demostrar o manifestar las cosas del Espíritu y no de las de la carne. Que el joven manifieste que es un joven orador. Que el joven manifieste que sea un joven obediente. Pero es lo contrario. Lo que manifiestan, lo que demuestran son los deseos carnales. ¿Cuáles son los deseos de la carne? 19. Son las obras de la carne, son adulterio, fornicación. Ya saben ustedes qué cosa es fornicación, ¿verdad? Contacto físico antes del matrimonio.
Y por lo regular, los que tienen el contacto físico son cuando están en el noviazgo. Abrazos, besos, agasajos. Que eso delante de Dios es pecado de fornicación. Luego, ¿qué sigue diciendo? Inmundicia. La palabra inmundicia significa basura o suciedad, algo contaminoso. Bien, lascivia. ¿Qué es lascivia? Son placeres carnales, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos. ¿Cuántos jóvenes de aquí son pleitistas? Con su papá, con su mamá, con su hermano, con su hermana, hasta con el pollo, hasta con la gallina y el pobre perro. Se pelean con todos, hasta con él mismo se agarra a golpes. Se ve en el espejo y ya se odia y quiere agarrarse con él mismo. ¿Qué sigue diciendo? Celos. ¿Cuántos jóvenes son celosos de su propio hermano, de su propia hermana? Iras. ¿Será que los jóvenes no se iran? ¿Cómo hacen su carita ustedes cuando están enojadísimos? ¿Cómo paran la boquita, verdad? Los ojos quieren salirse. Contiendas, disensiones, herejía. La palabra herejía, doctrina apartada de la interpretación correcta del credo. Aquí en la palabra herejía, ojo, hace unos días le enseñaba algo a mi esposa que vimos. Ustedes saben qué cosas son los emos. Es una secta que se visten de negro, se pintan de negro, y tanto como muchachas y muchachos. Pues mi esposa y yo vimos a un pastor emo. Están metiendo a las iglesias esa doctrina errónea. Le están metiendo herejía a las iglesias. Imagínense un pastor emo, todo vestido de negro, y ustedes saben que la nueva moda de los pantalones rotos, relavados pero negros. Hoy en día los jóvenes se meten a estos tipos de sectas, a los emos. Hay jóvenes que desafortunadamente están practicando la adoración de la Santa Muerte. Hay jóvenes que se están dejando guiar por doctrinas filosóficas erróneas, donde cauterizan la conciencia y la mente del joven. ¿Qué sigue diciendo la palabra de Dios? Envidias. ¿Cuántos jóvenes son envidiosos aquí? Aquí no hay envidiosos, ¿verdad? Ni envidiosas. ¿Se acuerdan de aquel programa? Y no digan que no lo vieron. Del Chavo y el Kiko. Y el Kiko era envidioso con el Chavo, a pesar de que era pobre. Veía al Chavo jugando una pelota y el otro venía con una pelotona. Ojalá que no hay jóvenes aquí. Si ven que una jovencita está estrenando zapatos, al rato quiere estrenar los otros todos. ¿Qué sigue diciendo? Homicidios, borracheras. La palabra orgía significa festín en que se come y se bebe sin moderación y se cometen otros excesos. ¿Qué sigue diciendo? Y cosas semejantes a estas cosas, acerca de los cuales os amonesto. Todos aquellos que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ese es uno de los primeros enemigos espirituales, gloria al Señor, que tiene el joven cristiano, es la carne. ¿Qué lleva esto, queridos hermanos? ¿Qué lleva esto cuando el joven se deja satisfacer, hermano? Jóvenes, la carne. Mire lo que dice Romanos capítulo número 8,
versículos 7 y 8. Romanos capítulo 8, 7 y 8. ¿Qué es lo que lleva? Dice, por cuanto los designios, es decir, los propósitos de la carne, simplemente son enemistad contra Dios. Esto es lo que te va a llevar, jóvenes. La carne puede llevarte a ser enemigo de Dios. Todo lo que todo lo contrario de Dios, todo lo que se interpone a Dios. Hay jóvenes que en vez de obedecer a Dios, le obedece la carne. Hoy hay ayuno, los jóvenes tenían que ayunar. Bueno, obedecieron algunos a la carne y en vez de ayunar, comieron. Hoy es retiro espiritual, en vez de venir al retiro espiritual, dijeron la carne, no vayas. Y no solamente los jóvenes, ese es este enemigo, es para todos los cristianos, porque la carne se interpone todo lo contrario de Dios. ¿Y qué dice el versículo 7? El propósito de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la palabra de Dios. Es decir, que la carne no se sujeta. Jóvenes cristianos, ustedes tienen que sujetar la carne, no la carne los sujetará a ustedes. Dice la palabra, ni tampoco pueden. Por ello Jesús decía, la verdad el Espíritu quiere, pero la carne es completamente débil. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hay una enemistad entre la carne y lo espiritual. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Los que son de la carne y satisfacen la carne son aquellos que siempre piensan en la carne. Porque dijo el apóstol Pablo, pero los que viven en el Espíritu siempre piensan en el Espíritu. Ahora, si hacemos una balanza y nos miramos a nosotros, ¿qué es lo que más sobresale en la balanza del peso? ¿Lo carnal o lo espiritual? Acuérdese que lo carnal no percibe las cosas espirituales. Es aquella persona que siempre le da sueño a la hora del culto. Es aquella persona que le da pereza a estudiar las Sagradas Escrituras. Estoy hablando del ámbito cristiano. Ahora bien, ¿cómo podemos vencer a este enemigo? Bueno, siempre procurar pensar en lo espiritual y dejar a un lado lo carnal. ¿Cómo podemos vencer las obras de la carne? Haciendo frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto es lo que Dios quiere que nosotros hagan sobre nuestras vidas. En vez de deseos carnales o obras de la carne, como lo queremos llamar, que en nuestra vida haya frutos del Espíritu. Amor, que seamos amorosos, que estemos siempre gozosos, que tengamos paz en nuestro corazón, paz en nuestra vida, que seamos pacientes, benignos, que seamos buenos, que seamos bondadosos, que sean ustedes jóvenes de fe como en un momento lo hubo en la vida de Timoteo, como en algún momento lo hubo con Daniel en los fosos de leones, como lo hubo en un momento, gloria al Señor, como Sadrán, Mesad y Abednego en el horno de fuego. Fueron jóvenes que tuvieron fe porque su confianza estaba puesta completamente en Dios.
Ahora imagínense si ustedes lo pusieran en la actualidad, ustedes en el foso de leones, ¿qué pasará con ustedes? ¿Qué pasaría con ustedes si en la actualidad lo pusieran en el foso de los leones? ¿Qué pasaría con ustedes si lo metieran al horno? Dice alguien, ¿verdad? Si con tan solamente cuando las muchachas están calentando la tortilla, sienten que se queman los deditos, imagínense en un horno de fuego. Si a veces sentimos lo duro, fuerte del calor, ¿verdad? Del sol. Imagínense un horno de fuego. Uno de ellos, de los enemigos del joven cristiano, es la carne. Segundo, el segundo enemigo del joven cristiano y del cristiano es el mundo. ¿Qué dice Santiago capítulo 4, versículo 4? Santiago capítulo 4, verso 4 dice: oh alma adúltera. Ahora, ustedes sí saben qué cosa es el adulterio, ¿verdad? Tener algo que ver, dicen por ahí cuando hablamos del matrimonio, tener algo que ver con alguna persona que es fuera del matrimonio. Con una persona que no es el esposo y que no es la esposa. Ahora, mire cómo Dios le dice al cristiano, porque muchas veces el cristiano llega a cometer el error de adulterar, probablemente no con una persona, pero sí con las cosas del mundo. Hay cristianos que están adulterando con las cosas del mundo. Por eso el apóstol Santiago está diciendo: oh almas adúlteras, porque el adulterio, así como la idolatría, no solamente se refiere a una definición que siempre lo tomamos. Por ejemplo, la idolatría, ¿cuántos jóvenes están idolatrizados con ese juego de hoy en la actualidad? Eso es idolatría. Otros, ¿cuántos están idolatrizados a la belleza física? Y eso es idolatría. ¿Cuántas personas están idolatrizados, hermanos, gloria al Señor, en la tecnología? Eso es idolatría. Es decir que aquellas definiciones o la palabra que queremos resaltar no solamente implica una definición, implica varias definiciones. Ahora por ello Santiago está diciendo: oh almas adúlteras. En pocas palabras, ¿por qué adulteras con el mundo? Porque hay jóvenes que tristemente, jóvenes que tienen un pie en las cosas de Dios y un pie en las cosas del mundo. Quieren servir a Dios, pero también quieren disfrutar las cosas del mundo. Es decir, dicen por ahí cuando van a compartir algo, ¿verdad? Micha y micha. La mitad de los pensamientos está en las cosas de Dios. Es más, probablemente, no estoy asegurando, probablemente hay jóvenes que la mitad de la mente están aquí, la otra mitad están esperando porque dejaron en pausa el juego. O alguna joven está su mente aquí, pero la otra mitad, quién sabe a dónde se fue. O el corazón, la mitad para Dios y la mitad para quién sabe. La vida, la mitad para Dios, pero la mitad para el mundo. Y la palabra de Dios es tan clara y está diciendo: oh almas adúlteras. Y dice una pregunta: ¿no sabéis? Hoy en día el mundo, la gente, no va a decir que no tiene conocimiento. Porque hay dos clases de ignorancia, jóvenes. Una de que realmente desconoce totalmente aquella cosa. Pero la otra ignorancia, la ignorancia espiritual, es aquello que sabiendo las cosas, pero no la ejerce, no lo hace. Porque dice la Biblia que así como también sabiendo lo bueno y lo malo, y no hacemos lo bueno, ya es pecado. Ahora aquí está haciendo una pregunta: ¿no sabéis? Claro que saben ustedes, jóvenes. Claro que ustedes, los que están aquí, saben. Por eso la pregunta es: ¿no sabéis?
que la amistad del mundo es enemistad de Dios. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Es decir, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El mundo es enemigo de Dios. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Ahora bien, la Biblia también nos habla de una parábola. ¿Cuántos se saben, jóvenes, la parábola del sembrador? Y ahí se ve 4 tipos de suelos. Pero me llama la atención en Mateo capítulo 13, verso 7, que dice la Biblia que mientras el sembrador iba, una parte cayó entre los espinos. Y la Biblia dice que creció la semilla, pero también creció los espinos. Pero llegaron en un momento los espinos ahogaron aquella plantita y lo marchitó o lo mató y se secó. Mientras tú no te despojes de las cosas del mundo, habrá siempre un pero, un obstáculo, una barrera que te impide entregar toda tu vida a Dios. Hay jóvenes que sueñan entregar su vida completamente a Dios. Hace unos días preguntábamos a los jóvenes cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas, tanto en lo secular como en lo espiritual. Y qué expresión tan hermosa cuando me expresaron lo espiritual. Pero para que esos sueños se hagan realidad, tenemos que deshacernos de las obras de la carne, pero también de las cosas del mundo. Porque mientras están las obras de la carne en nuestra vida y mientras están las cosas del mundo, siempre va a haber un impedimento que esos sueños hermosos que ustedes tienen para Dios se van a ver siempre impedidos, siempre estorbados y no se realizarán hasta que nos despojemos, como dice la Biblia, que nos debemos de despojar de ese viejo hombre que está ligado en el pecado y en la maldad y en la inmundicia. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Porque dice la Biblia que cuando oyen la palabra, pero el afán de este siglo, el afán del mundo, la vanagloria del mundo, hacen ahogar la palabra y se hace infructuosa, es decir, sin fruto, que no da resultado de lo que se esperaba. Ahora, ¿cómo podemos vencer al mundo? Número 1, no améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. En vez de amar al mundo, amen ustedes a Dios. En vez de hacer las cosas que hay en el mundo, hagan las cosas de Dios. Porque dice, si alguno ama el mundo, el amor del Padre, el amor de Dios, no está en él. Es decir, que si yo amo al mundo, el amor de Dios no está en mi vida. Porque también dice la palabra, porque todo lo que hay, el 1 de Juan 2:16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y todos los deseos. Y dice, ¿por qué? Porque pasan y porque es vanidad de vanidades. Pero dice, pero el que hace o el que permanece en la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿Cuánto alaban el nombre de Cristo? Por último, y con esto quiero terminar, el tercer enemigo, y aquí se va a dar cuenta que no es el único culpable, porque muchas veces, no estoy defendiendo a este personaje, pero muchas veces decimos, es que la culpa lo tuvo aquel. Como a Eva cuando le preguntaron, no, pues la serpiente. Y muchos decimos, y siempre le echamos la culpa a él. Vuelvo a repetir, no lo estoy defendiendo, pero ya nos estamos dando cuenta cuántos enemigos tiene el joven cristiano: la carne, el mundo y el tercero, el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero sabemos que Él es el autor del pecado. Él es la cabeza principal de todos los enemigos.
porque Él es el que dirige. Ahora bien, ¿qué dice Primera de Pedro capítulo 5, verso 8? Miren lo que le dice al cristiano y al joven: sed sobrios. Es decir, estar atentos, estar en los 5 sentidos. Porque una persona que está ligado al alcohol no puede estar en sus 5 sentidos. No piensa, no razona y no ve con facilidad, no escucha con facilidad, no habla con facilidad y no entiende. A ver, pónganse a platicar con un borracho. No, salimos corriendo, ¿verdad? Ahora, ustedes no tienen que estar así. Y yo creo que los que estamos aquí estamos bien de la mente, digo yo. Pero dice, sed sobrios. Y luego dice, y velar, estar atento. A veces nosotros somos tan cuidadosos de muchas cosas y uno de ellos es el celular. Algunos no, porque lo tienen partido igual que yo. Pero hay muchos que son tan cuidadosos de sus cosas. No dejan que su hermano, de su hermana, lo toquen ella y por favor no lo vayas a romper. Pero ¿cuántos de nosotros somos cuidadosos de nuestra vida espiritual, joven? Dice, sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, nuestro enemigo, el diablo, y fíjense cómo lo describen, porque siempre ha sido imitador. Acuérdense que en Apocalipsis hablan de un león de la tribu de Judá. Ahora aquí lo comparan con ese mismo animal, pero con características diferentes, tratando de imitar, porque el enemigo siempre ha querido imitar en todas las cosas con Dios. Y dice, como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Muchas personas dicen que no existe un cielo ni tampoco un infierno. Que el infierno es este mundo, este momento de lo que se está viviendo. Otros no creen en Dios y mucho menos creen en el diablo. Pero la Biblia nos enseña que así como hay un Dios, hay un adversario y que siempre está, desde el principio fue contrario de Dios. Sabemos la historia. Pero sabemos, hermanos, gloria al Señor, que la maldad se produjo a través de este personaje. Muchos dicen que la existencia del mal es porque siempre ha habido en cada uno de nosotros. Y hay jóvenes, yo no sé si aquí lo hacen, pero hay jóvenes que dibujan un círculo, la mitad blanco y la mitad negro. El famoso yin yang, que eso es satánico, donde expresan diciendo que en el ser humano hay una parte buena y una parte mala, una parte de luz y una parte de oscuridad. Pero sabemos perfectamente que cuando Dios entra en nuestra vida, cuando el Señor entra en nuestra vida, tiene que quitar toda la oscuridad, todas las tinieblas de nuestros pensamientos, de nuestros ojos, de nuestro corazón, de nuestra vida. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? A través de la Biblia sabemos que sí existe, que era un querubín, pero miren, se rebeló contra Dios, se orgulleció contra Dios, se ensoberció contra Dios, desobedeció contra Dios. Es decir, que el autor, niñas, que el autor del orgullo es Satanás, el autor de la soberbia es Satanás, el autor de la rebeldía es Satanás, el autor de la desobediencia es Satanás. Ahora, ¿cuántos jóvenes son rebeldes? ¿Cuántos jóvenes son soberbios que no entienden lo que le dicen? ¿Cuántos jóvenes son desobedientes de sus padres? La Biblia habla que en los postreros días, en los últimos tiempos,
habrán desobedientes a los padres. De los 24 horas que trae el día, y vamos a decir de las 100 veces que te mandaron durante el día, ¿cuánto desobedeces? 99 y 1 obedeces. La Escritura lo señala a este personaje como el Dios de este siglo. Segunda de Corintios 4:4. En otra escritura, en San Juan 12:31, lo definen como el gobernante de este mundo. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 9 y 10 dice que se vale de todo tipo de engaño para engañar a la humanidad, y ciertamente lo vemos en el principio de la creación. ¿Cuántos hoy el enemigo le está engañando a los jóvenes, a la juventud? Pero ¿sabe para qué vino el enemigo? Dice San Juan 10:10, no vino simplemente para hurtar, matar y destruir. ¿Cuántas veces el enemigo ha provocado que tú no vengas a la iglesia? ¿Cuántas veces la carne hace que tú no vengas a la iglesia? ¿Cuántas veces hace que el mundo te impida venir a la iglesia? ¿Cuántas veces el enemigo ha tratado de robarte lo poquito que ahorita vas a recibir de la palabra? Sales de la puerta del templo para tu casa, el enemigo, el mundo y la carne buscan la manera para absorber lo que tú recibiste ahorita. Y con esto quiero terminar, pónganse de pie. La manera de vencer a estos tres enemigos dice: sed sobrios y velad. 2. Sed fuerte y fortalécete. Efesios 6:10 dice: en el poder y en la fuerza de Dios. 4. Permanece en la palabra. 5. No le des lugar al diablo. Y 6. Toma toda la armadura de Dios, dice, para poder vencer las acechanzas del maligno. No dejes que el mundo, no dejes que la carne, no dejes que el enemigo te destruya, haga que seas un perdedor, te hagan que no seas importante en las manos de Dios. Hay una alabanza que dice: el mundo dice que nada aprovechamos. Eso es lo que hace el mundo. Mientras tus compañeros, tus amigos que conoces estando en el mundo te dicen: no aprovechas nada por estar aquí, mejor vente con nosotros. Esto es lo que piensa. Pero algún día todos los que se dejaron guiar por la carne, todos los que amaron el mundo y todos los que se dejaron vencer por el enemigo serán lanzados al lago de fuego. Si mientras tú permaneces aquí, mientras unos se van al lago de fuego, tú te irás a una eternidad divina, celestial, con Dios para siempre. Vamos a cantar esta alabanza y quiero invitar a los jóvenes, después de cantar esta alabanza, para orar a Dios, que Dios les ayude. Vamos a cantar este canto que dice: hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Cantemos. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar.
propósito que Dios